Hablemos sobre océanos. Hola a todos y bienvenidos al podcast Hablemos sobre océanos. En este segundo episodio hablaremos de un tema muy interesante y reciente, y es que Colombia superó la meta del 30% de sus áreas marinas protegidas 8 años antes de lo propuesto por la Alianza Global por los Océanos. Recordemos que esta meta estaba dispuesta para el año 2030. Sin embargo, el pasado 28 de junio el presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que Colombia no solo alcanzó la meta, sino que la superó, logrando proteger un 33% de las áreas marinas. Enhorabuena por nuestro país. Muy bien, por ello en el programa de hoy hablaremos sobre este importante logro para nuestra nación, y para esto nos acompañan Eric Castro González, director de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el director general del INVEMAR, el capitán Francisco Arias Izaza. Iniciaré preguntándole al capitán por qué proteger el 30% de las áreas marinas de Colombia. Bueno, inicialmente hay que decir que esta cifra del 30% de áreas protegidas no es una cifra sacada de la manga. Esto es un ejercicio universal que se ha venido discutiendo desde hace muchos años y que ha tenido etapas a través de las cuales los países que hacen parte de las distintas convenciones internacionales para la protección de los ecosistemas, en este caso marinos, han venido escalando en el entendido que en la medida en que preservemos parte de los espacios marinos, vamos a garantizar que se conserven ecosistemas claves, críticos, que están en los mares, que proveen bienes y servicios que son clave para la sostenibilidad del planeta. El análisis científico indica que para poder tener algún tipo de esperanza en materia de conservación, deberíamos conservar o reservarnos unas áreas protegidas que sumen en total, en promedio, un 30% en los mares que tienen en este momento jurisdicción nacional. Y ahí pues hay una discusión también, porque la mayor parte de los océanos no son jurisdicción nacional. Son aguas internacionales en donde no hay todavía un régimen de conservación. Entonces, la meta del 30% no es una meta, como dije al principio, sacada de la manga, hace parte de un análisis muy a conciencia que ha hecho la comunidad científica en las distintas instancias y que se ha llevado a la negociación internacional, y los países han hecho un compromiso de que en sus aguas jurisdiccionales declaren al menos el 30% de áreas protegidas. La siguiente pregunta es para Eric. Cuéntenos, ¿cuál es la importancia de que Colombia alcance la meta 30 por 30? Lo primero, que esta es una meta a nivel global. Yo creo que esta es una meta por la salud de los océanos, por la sobrevivencia de todos los humanos. Los ecosistemas marinos son responsables de regular más del 70% del clima mundial. Colombia se ha comprometido a alcanzar esta meta 8 años antes. Implica un gran esfuerzo desde lo nacional, desde lo regional, y esto lo hacemos a través de declaratorias de nuevas áreas marinas protegidas, de la ampliación de algunas y de otras medidas efectivas de conservación. En el caso de la CBC es un modelo a nivel nacional, donde una de las primeras que contribuyó a esto fue la nueva área marina protegida que tiene que ver con Isla Ji, y también con el próximo reporte de la OMEC correspondiente a la UAC Málaga-Buenaventura. ¿Qué cualidades especiales presentan estas zonas seleccionadas tanto en el Caribe como en el Pacífico para ser declaradas áreas marinas protegidas? ¿Y por qué la elección de estas zonas? Bueno, en el país existen unos criterios bastante rigurosos. Hay toda una hoja de ruta declaratoria para que un área pueda ser declarada como área marina protegida. Debe tener unos objetos de conservación, debe tener un esquema de gobernanza, un tema de gestión de manejo, y existen diferentes categorías, desde las que son de conservación estricta como las que permiten uso. Y caso similar ocurre con la SOMEC o con las otras medidas efectivas de conservación, que es un tema nuevo en el país y donde en el caso de la UAM Málaga Buenaventura
va a tener que cumplir con 4 criterios para poder ser reportada ante la Convención de Biodiversidad. Bueno, ahora continuaré preguntándole al capitán. Desde el INVEMAR se adelantaron algunas acciones para alcanzar la meta 30x30. Cuéntenos un poco de esas acciones. Claro, hay un inventario preliminar de vacíos de conservación. Ese ejercicio lo hemos venido haciendo durante varios años con expertos, con el trabajo nuestro, con la academia, que es, digamos, un soporte importante para este trabajo. Y una vez identificadas cuáles eran las áreas prioritarias, organizamos una serie de expediciones a esos sitios, haciendo esa mirada de las priorizaciones que estaban ya identificadas para mirar en detalle cuáles son los atributos naturales de esos sitios, cuál es su geología, cuál es su oceanografía, cuál es su riqueza biológica, también cuáles son los elementos de tensores, llamémoslo así, ambientales a los que están sujetas esas zonas para identificarlos y los que se puedan mitigar o evitar, hacer gestión para que se salgan, digamos, de la ecuación de conservación de esas zonas. Y finalmente, definir unos, lo llamamos así, polígonos, unas áreas que en el concepto de los mares no son áreas, son volúmenes. Y eso es muy importante, porque usted en el territorio continental define un área y le pone unas barreras, unos límites, traza unas rayas, pone una cerca, en fin, cualquier mecanismo para definir y delimitar, digamos así, esas áreas. En el mar la cosa es mucho más compleja, porque no solamente estás viendo la superficie del agua, estás viendo la columna de agua, estás viendo el fondo, las geoformas ahí en el fondo del mar, así como en tierra, hay valles, escarpes, montañas, cañones, una serie de figuras, morfologías que determinan precisamente la riqueza y la presencia de X o Y especie, y la oceanografía, que son como los vientos, pero en el concepto del agua, que se mueven y llevan y transportan las especies, las larvas, los nutrientes, que son los que hacen particularmente importante o características importantes de esa área. Entonces, una vez tenemos esa información, definimos ese polígono en volumen, llamémoslo así, y hacemos una propuesta de declaración de un área protegida. Esa propuesta tiene en la legislación colombiana varias cosas que a mí me parece muy importante recordar. Una es que la información científica la proveemos desde el INVEMAR, nos apoyamos en la academia, universidades, en el conocimiento tradicional, traemos la información de las comunidades y a partir de ahí se construye un expediente, llamémoslo así, que es lo que hemos llamado la hoja de ruta declaratoria. De ese expediente se saca un documento síntesis que va respaldado con la información científica y esto se lleva a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que es un órgano consultivo del Estado colombiano, independiente, autónomo, no es una institución pues, del sistema ambiental o del ministerio, o de la presidencia o de nadie, es un órgano absolutamente autónomo, independiente, hace un análisis de esa información y a partir de ahí recomienda o niega la declaratoria que es potestad sí ya del Ministerio de Ambiente. Y particularmente, ¿cómo son la Cuenca Pacífico Norte y la Cordillera Beata? Sí, dentro de esos análisis de vacíos de conservación hemos mirado con mucha atención 2 sitios en nuestras aguas, en el Caribe y en el Pacífico. En el Caribe, la Cordillera Beata, que es una estructura geológica muy, muy interesante que corre al frente de las costas de nuestra Guajira, pero aguas adentro, bien, bien lejos de nuestra península de la Guajira, y que en realidad transcurre o tiene su curso desde aguas en República Dominicana hasta las aguas colombianas. Y es una forma geológica que desde los 4.000 metros se eleva hasta poco menos de 1.000 metros, o sea que es una montaña de casi 3.000 metros de altura, pero sumergida, que por un lado hace que las corrientes marinas circulen de una manera particular en estas zonas. Esto hace que
toda esa riqueza biológica que traen las corrientes se reparta de una forma muy particular. Adicionalmente, los fondos de las estructuras, así como en las montañas en tierra que tienen distintas rocas, allí también hay una serie de atributos, digamos, geológicos que hacen que distintas especies se ubiquen en distintos sitios, y entonces eso le da una concepción de esos fondos que provoca que haya más biodiversidad, que haya una riqueza de especies que hay que identificar y que es lo que estamos haciendo, y que definitivamente por la fragilidad de esos ecosistemas merecen ser conservados. Entonces ese es, digamos, uno de los puntos interesantes, zonas en donde realmente nunca se había explorado. Nosotros organizamos unas expediciones que hay, además que decirlo, con todas las capacidades nacionales. En estas expediciones no hemos tenido, salvo pues por algunos instrumentos muy especializados, pero el análisis, el diseño, toda la información que se está colectando la estamos haciendo instituciones nacionales. El INVEMAR ha sido como el coordinador, pero hemos tenido ahí la presencia de universidades, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad Tadeo Lozano, la Armada Nacional con su autoridad marítima, DIMAR y sus centros de investigación. En fin, todo el ensamble científico que necesitamos para una expedición de esta magnitud la tuvimos para tanto en la zona de Beata, en el Caribe, como en el Pacífico. Y ahí paso al Pacífico. En el Pacífico las características son distintas, no son tanto desde el punto de vista geomorfológico de las estructuras como la montaña Beata que está en el Caribe, sino de fenómenos oceanográficos muy particulares. Esta es una zona de giros oceanográficos en donde las corrientes producen unos remolinos, pero imagina de una dimensión y de una magnitud enorme, de cientos de millas, que producen unos vórtices en donde las especies se concentran y encuentran sitios apropiados para su reproducción, para su distribución, y entonces se hace interesante no solamente pues estudiar todos estos fenómenos, sino también encontrar la manera de proteger y de conservar esas zonas para que sigan siendo exportadoras de biodiversidad, de biomasa, que son pues parte de los atributos que tiene nuestro Pacífico. Bueno, la siguiente pregunta es para Eric, y creo que es algo que seguramente a nuestra audiencia le interesará mucho conocer. Sin duda, el conocimiento ancestral de nuestras comunidades es invaluable, es muy valioso. Y hay comunidades que, aunque no son aledañas, interactúan con las áreas que hemos mencionado. ¿Cuál es la participación de ellas dentro del proceso de declaratoria? Bueno, no hay forma en el país de declarar una área protegida costera sin hacer procesos de consulta previa. Todas es parte de la ruta declaratoria y en cada región del país es diferente, pero Colombia y los mares de Colombia están llenos de comunidades étnicas, desde raizales, comunidades afro, comunidades indígenas, y es uno de los mayores retos. Sin embargo, a pesar de que muchas veces algunas personas interpretan esto como un obstáculo, las áreas mejor manejadas son las que tuvieron buenos procesos de consulta previa. Finalmente, Eric, ¿qué representa para Colombia alcanzar esta meta? No, yo creo que este es un compromiso, como te digo, con el planeta. Es decir, Colombia lo que está haciendo es cumpliéndole al mundo, cumpliéndose como país. El fin no es simplemente alcanzar la meta, sino es alcanzar la meta y poder generar todas las condiciones de gobernanza que nos permitan que el manejo de estas áreas sea efectivo. ¿Y qué es el manejo efectivo? Donde se permite pesca, que sea pesca, por ejemplo, responsable. Donde se permite turismo, que sea turismo responsable. Donde son áreas de protección estricta, entonces tener la capacidad de control y vigilancia para evitar que hayan actividades de explotación en esta zona. Entonces realmente es un compromiso bastante ambicioso, donde hemos tenido que ceder en algunas cosas a temas, por ejemplo, de hidrocarburos o de pesca, por el bienestar no solo de nuestros océanos, sino de todo el planeta. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en el podcast Hablemos sobre Océanos. Esperamos que les haya gustado este tema y los invitamos a quedarse conectados con nosotros y a que nos sigan en nuestras redes sociales como INVEMAR Colombia. Hasta pronto.